Manuela Fernández y Machán, que no nos va a hablar de la muerte del hockey, no nos va a hablar de la muerte de la Asociación de Buenos Aires, ¿cómo se llama? AGBA, Asociación de Hockey AGBA. de Buenos Aires sobre Césped. Arba, ¿cómo es? Asociación de Hockey sobre Césped de Buenos Aires. Tampoco ¿Y de esa Agilon? asociación, tampoco de la muerte de la comisión directiva de Racing Club. Nos va a hablar de otro tipo de fallecimientos. Pero mañana sí nos va a hablar de cómo puede morir el hockey en la Argentina. No creo. Cuando la dirigencia no le da bola. La cabeza de los dirigentes, ¿no? Y guarda, porque el hockey justamente. El Hay una fútbol crisis se la tiene dirigencial. pasa esto, porque los futbolistas se la tienen que masticar, la tienen que bancar. Pero el hockeyista y Es la amateur. hockeyista tienen palos, tienen pelotas duras. Ah, sí, sí. Tienen Usan las casco. piernas Equipo. así. Pagamos para jugar. Equipo, pagan para jugar. Y están llenos de indignación y de bronca, violencia. Así que Pero para el cuidado. deporte es así, Carlos. Sí. Bueno, entonces, ¿de qué nos Gana y vas se a hablar? pierde, bueno. ¿De qué Sí, nos sobre vas- todo se pierde. Es más más- común perder que Es ganar, más así común que. perder que ganar. Con Yo esa a mí no me- mentalidad, con eso esa no me mentalidad. Con esa mentalidad no, Yo pero quiero tampoco- ganar, Pero es la verdad, querido. lo más Pero lógico. no te podés deprimir, si es Se importante deprime por la luchar. injusticia. Yo me voy a poner anteojos. El deporte Ahí siempre está, da ahí está. revancha. Ya Exactamente, vamos a volver. Todos con anteojos negros, vamos. No, los tengo guardados, los míos. Además no veo Bueno, no vos puedo ver no la porque tenés compu. que hablar y así ahorita te ve Mateo, tus ojos lindos. Claro. Bueno, traje la historia de un argentino que fue pionero en España con respecto a la ley de eutanasia que se aprobó en 2021. En realidad fue pionero sin quererlo. Ah, dale, No, sin querer, porque- lo maté sin querer. No fue un activista él. Fue un caso en particular que lo llevó a esto. Ahora lo voy a ¿Qué contar. pasó, mano? Pero este hombre se llama Marcos Horman. 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 Cuando tenía, ¿Argentino? sí, es argentino. En el 89, cuando tenía 30 años, se fue a vivir a España. No había tenido nunca deseos así de irse del país, pero la decisión la tomó porque la pasó muy mal con su madre enferma, que estuvo muchos años enferma, sufriendo. Una vez que falleció la madre, el padre a los 3 meses se vino abajo, tuvo una ACV, porque no sabía vivir su vida, digamos. Bueno, por lo tanto, piensen que la mamá de este hombre estuvo muchos años en diálisis, pasándolo muy mal. Entonces, como que él quedó medio perturbado con esa situación, dijo, bueno, vamos a hacer una nueva vida. Se fue. Perfecto. Vos porque estabas bajoneada trajiste una historia así que levante, ¿no? Estuviste muy bien, yo hago eso. Era un día gris. Yo cuando Claro. estoy medio para abajo me traigo Bueno, negación. traigo alegría. Bueno, hay gente que canaliza su tristeza de forma Como diferente. puede. Claro. Pará, no termina mal igual. Ah, bueno. Todos muertos, pero Todos muertos, pero con derechos nuevos. Bueno, perdón. felices, Carlos. Vamos, que hay que. Vamos. Perdón, mañana vamos bien, traigo vamos algo. bien, con esto No, cerramos está el perfecto. programa, ¿eh? Ah, nos Un vamos par de con esto, muertos en Carlos. la mesa. Bueno, entonces. Bueno, llegó a Barcelona con su esposa y con sus 2 hijas y siguió estudiando, se especializó en cirujano cardíaco. Estuvieron viviendo ahí unos años en España, después se divorció, conoció a su nueva esposa, que se llamaba Yolanda, que era La española. pasaba bien con el nuevo esposo, también sufría. No, ahí estaba todo bien. Abandonó los Siempre hijos, se sufriendo. divorció, abandonó la familia. No, le dolió muchísimo aparte, Carlos. Se divorció una esposa que era un amor y se Claro. casó con una bruja. Porque no, Maldita. estaba empezando a sentirse feliz. Bueno, empezó a trabajar como... O sea, pará, se llevó toda la familia a España y se divorcia. Y ahí Bien, aprendió. esas cosas pasan, Sí, bueno, eso chicos, pasa. paren. Las Pero te la llevaste a españolas pa- son lindas. Bueno, sí. Las Pasa españolas- eso. No, ojo con las españolas. Sí, tocan las No, no. castañuelas. Y aprende a ser cirujano cardíaco. Sí, y mientras se seguía formando, porque viste que los médicos nunca dejan de Sí. formarse, Y no. también trabajaba atendiendo urgencias. Entonces estaba ahí como médico de urgencias en un hospital chiquito de Cataluña. Y la madrugada del 28 de marzo del 2005, ahí fue cuando su vida dio un vuelco, porque llegó una paciente que se llamaba Carmen. Él estaba ahí en la guardia y tenía un cuadro muy grave
porque tenía un Ay. infarto agudo, tenía cáncer Esperá, porque de... dijo que termina Ah, bien. no, no, Bueno, por eso. basta, Es basta. difícil que Ay, termine perdón, bien. chicos. Tenía un infarto No, estamos muy agudo, bien. llega a la guardia. Bien, ¿y? Estaba mal, tenía un problema de diabetes, cáncer de colon. La va a No, salvar la- seguro, la tenía resucita. 82 años, estaba muerta ya esa señora. No digas así, Manuela. Pero es la verdad, tenía un cuadro grave de diabetes, de cáncer de colon. Chicos, Ah, horrible. la puta madre. Se ha Eh, ido el descenso. Sí, sí. Lo voy a cagar del árbitro el fin de no, y semana. él cuenta que apenas entró, apenas entra la mina, lo primero que le dice, ya Soy de está, Racing, Jugó al dijo hockey, la señora. le dice a la señora, no quiero vivir más, o sea, mi hija está sufriendo, yo estoy sufriendo, no tiene sentido esta situación. Ah, Obviamente él igual no le hizo caso, dijo, bueno, no, pero vamos, arriba, como Seguramente como hipocrático. piensa la gente. Sí. Claro. Bueno, estaba sufriendo mucho, tuvo una falla multiorgánica y entonces, desde el punto de vista médico, ya no había más nada que hacer que esperar a que se muriera. ajá. Ah, Lo que pasa que podía pasar que pasara mucho tiempo hasta que se muriera y ella sufriendo, claro. ¿no? Bueno, por lo tanto se ponen de acuerdo con la hija y bueno, sí, vamos a sedarla, que eso sí se hace. Ahí está la hipocresía, ¿no? Vamos a sedarla para que no sufra Como en el los proceso en el que se está como muriendo. Los perritos. No para matarla, sedarla para que no sufra, Para después que se... no sienta Bueno, dolor, bien, Carlos. sí, eso está bien. O sea, la mujer tenía un deseo de morir. Sí, le pedía por favor al médico, cosa Pero que ¿se puede hacer eso en no se España? puede y menos Ah, en el 2005. Ahora, ok. ahora sí se puede. Es mejor pedir Ahora que sí. maten a otro. El favor, no a vos. Bueno, no importa. No, bueno, él se va y lo llama la hija, desesperada, diciéndole que la mamá se había levantado, que se estaba ahogando, que estaba sufriendo, que no... Y él, viste que hay una dosis que vos podés dar de sedación. Cuando no hay eutanasia legal en un país, no te puedes zarpar con la dosis porque se puede morir la persona. Entonces la mina ya, con la dosis que le podían dar legalmente, sufría y gritaba y estaban sufriendo. Sí. Esto terminaba bien, dijiste vos. Bueno, Es difícil remontarlo por ahora, pero bueno, Vamos. tenemos fe todavía. Vamos. Bueno, la cuestión es que depende, para mí termina bien, depende de lo que vos pienses que está, Claro. que está bien a nivel legal. Este que estamos viendo, perdóname, ¿quién Es él, Ah, es el médico. Bueno, la cuestión es que cuando llegó al hospital la vio mal, la vio sufriendo, habló con la hija, habló con la madre que estaba ahí sufriendo, cargó una jeringa con potasio y la no. Potasio te mata. La mató. Loco este. mató. Chao, qué quilombo Bueno, se metió. bueno, Manuela. Pero estaba ayudando a una Muchas persona gracias que por- estaba Sí, pero esto sufriendo. no lo ve. Paren, sigue. Cerra vos, cierra Marcelo. No. No, Ahora si levanta. para ustedes es mejor que quede sufriendo una persona meses No, antes de que se bueno, muera, verdad, Carlos. lo entiendo también, cada uno, Está pero no puede bien. ser que haya A él le algo... hace mal, yo lo conozco. Depende de las personas. Hay gente que piensa que eso es desobedecer a Dios, qué sé yo. Porque Dios no quería matar, que se muriera ahí, quería que Claro. sufriera un periodo más hasta que se muriera. Pero es verdad, hay gente que piensa eso y hay gente que no. Por eso es una discusión muy grande y por eso son muy pocos los países que tienen la eutanasia legalizada. Ujú. Pero como yo defiendo, me parece que tiene que Eutanasia. existir la ley de Los eutanasia. uruguayos. Los uruguayos hace poco lo legalizaron. Los Exacto. uruguayos que- Eso, y vamos arriba. Por Paso, eso para mí Chile. esto termina en Paso, una vamos al buena- cielo. Vamos termina- arriba, vos decís que es eso. También vamos al cielo. Vamos arriba, Vamos al cielo. Bueno, pero paren, esto se lo cuenta él a una periodista hace muy poco, a Giselle Sousa, en el 2021, que ella hizo todo un informe sobre la vida de este hombre, porque el tipo la empezó a pasar muy mal después, porque él, ¿qué hizo? Él lo registró. Él dijo, lo escribió. No, se hizo cargo. No es que se hizo el No, boludo. no, se Lo tiene registró que en el hacer. hospital y puso, esta mujer estaba muy mal, No. lo hice. Y él dice, o sea, lo hice, no lo hice pensando, porque todos le preguntaban, ¿viste? Pero no pensaste en las consecuencias porque estás matando a alguien y no es legal. Y dijo, no pensé en las consecuencias. Lo único que pensé era en el grito desesperado de esa mujer, en la Claro, hija en llorando mejorarle. y en lo que yo viví. Y dice, yo admito que yo viví eso con mi mamá, no lo pude hacer y bueno, lo hice ahí y lo declaré porque es la verdad. Está bien. Cuestión es que después de... También lo que él dice es estas prácticas existen de manera ilegal y que pueden pasar desapercibidas. Sí. Y como que él tiene una pelea muy fuerte con los médicos, con la raza de los médicos, dice él, porque dice que son todos unos hipócritas. Bueno, porque dice esto, o sea, todos sedan a una persona, la dejan dormida 6 meses y es lo mismo que si... Bueno, cuestión. Sí. La cuestión es que 2 meses después, tenía 45 años el hombre, en este momento, era un tipo joven. 2 meses después se enteran que lo denuncian. Y dice, ¿quién me denunció?
la familia de ¿Quién? Carmen. Claro, ¿quién? No. A ver. Fue el director del hospital que leyó lo que había pasado, fue a la comisaría de la zona No. y lo denunció como asesino. Wow. Fue a denunciar un asesinato. Dice que él fue, cuando se enteró fue y le dijo, ¿qué haces? O sea, si yo ahí te explico todo, por qué lo hice Claro. y cómo fue, como asesino. Le dice, Sí. ¿viste? Como, y además, digo, la familia de Carmen defendiéndolo y agradeciéndole. Pero el director no quería quilombo. Y le dijo, el problema no es la paciente, el problema sos vos. Vamos a ir por vos, le dijo. A la pucha. Que aparte era sudaca. Encima. Además que eso. Bueno, contrató un abogado. El abogado ahí le dijo, mirá, la tenés jodida. Ay. Mataste a alguien. Te guste o no te guste. Dice que la pasó muy mal. Tuvo mucho tiempo no sabiendo qué hacer. No podía entender cómo alguien podía interpretar eso como un asesinato real, digamos. Estaba como perdido en esa situación. Y al día de hoy le sigue pareciendo una locura. No se arrepiente, digamos. Bueno, y a partir de ahí todo para abajo, toda una tortura. No. Perdió todos los trabajos que tenía, por supuesto. Todos sus ahorros en los abogados, en todo el proceso Claro. judicial. Y además pasó una soledad terrible porque le soltaron todos la mano. Solamente quedó con su esposa Yolanda, la española. Y con un bebé de 6 meses. O sea, todo terrible. El proceso judicial se abrió rápido. Y así se cerraron también sus puertas laborales. Y se convirtió como en una especie de mancha en los médicos de la zona. Era Ajá. como, ¿no? A todo esto la familia de Carmen defendiéndolo, Sí. y algunas familias activistas de la eutanasia defendiéndolo. Bueno, la cuestión es que se va de ahí, porque dice que voy a hacer ahí, se va a Inglaterra, porque además ya estaba colegiado en Inglaterra, así que podía conseguir laburo ahí. Bueno, después de... durante 5 años la causa fue cambiando de nombre, porque él fue peleando para que no sea homicidio doloso. Le dijeron que lo iban a acusar de homicidio y que le iban a pedir 10 años de cárcel. Dice que la pasó horrible, pero finalmente le ofrecieron en el 2009, antes del juicio, un acuerdo. Vas a 1 año preso, Sí. mantenés tu matrícula, Le dejaron la matrícula. te dejamos la matrícula. En realidad era, te declaramos 1 año preso, pero no vas a ir preso porque no tenés antecedentes, porque bla, bla, bla. Y pagás 1.600 euros. Nada más, y no Ajá. perdés la matrícula. Pero te tenés que declarar culpable. Claro. Obviamente se declaró culpable, dijo, yo no iba tampoco a arriesgarme, pero no me siento culpable, jamás me sentí culpable, solamente me declaré culpable por una cuestión pragmática. Sí. Pero ahí el Poder Judicial está más o menos dándole un poco de la razón, porque Y sí. nadie va a 1 año de la cárcel Por un asesinato. por un asesinato. Claro. Por eso le fueron cambiando la carátula, y sí, lógico. Pero porque Claro. la verdad que sí, no es lo mismo. Bueno, la cuestión es que el día de su cumpleaños, cumplía 50 años, estaba en Inglaterra ya con el juicio acabado, ya trabajando, Inglaterra había pasado tranquilo, todo. había pasado todo. Le tocan en la puerta de su casa y era un periodista Ay. del diario The Sun, que era un medio que era conocido porque era una prensa de esas amarillistas, Sensacionalista. caníbal, que te sacan fotitos, que todo eso. Ajá. Y le dicen que sabían su historia, que se la había vendido a alguien. Pagaron 10.000 libras por esa historia, así que la iban a publicar sí o sí. Y le iban a le estaban, ¿querés decir algo? Claro. Y él dijo no, porque ya estaba. No lo podía creer. No. Y publicaron la nota que se llamaba Dr. Killer. Killer Doc worked in UK hospitals. O sea, Ahí el doctor está. asesino trabajó en hospitales de Reino Unido. Otra vez perdió todo. No. Tenía 3 trabajos, los perdió. Bueno, una cosa terrible. ¿Por qué? Porque también lo abandonaron todos sus compañeros médicos porque el tipo había dicho que no tenía antecedentes. Mintió en eso. Mintió. Por lo tanto, el Colegio de Médicos de Inglaterra lo acusó además de deshonesto y lo expulsó. No. Ahí ya, bueno, lo que dice es, encima me expulsan cuando no cometí nunca en mi historia de profesional ningún error médico. Claro. Bueno, una cosa medio de locos. A finales del 2010 decidió volver a Cataluña con su familia. Obviamente la sombra lo seguía por donde fuera. Pero, de hecho, ya te digo, se fue peleando mucho con la raza de la medicina. Como le dice él, dice que hay mucha hipocresía, mucha mierda, poca humanidad, que sueltan la mano de todos los colegas. Siempre me acuerdo de un capítulo de Doctor House, que el amigo de House quiere hablar a favor de la eutanasia, porque es un oncólogo que sufre las muertes de todos sus pacientes.
Y que House le dice, vos estás loco, porque vos das este discurso y a vos te sueltan la mano todos. Por Claro. más que piensen lo mismo y por más que lo hayan hecho por sus amigos, por sus tíos, por sus parientes. Como que hay mucha hipocresía de verdad por mucho miedo a perder credibilidad o perder la matrícula. Sí, claro. Bueno, la cuestión es que ahora empezó a trabajar en urgencias a domicilios para las obras sociales, pero no tiene más contacto, digamos, con médicos. No quiere Mira. estar en centros hospitalarios rodeado de médicos, no confía en ellos. Bueno, tuvieron que pasar muchos años de esa tortura y esa soledad para que hoy lo reconozcan como un pionero Mira. en esto. Un pionero involuntario, vuelvo a repetir, porque él nunca fue un activista, digamos. Después de que le pasó lo que le pasó, empezó a ser activista Claro. en realidad. En 2021 se aprobó en España la ley de eutanasia, nombrándolo a él. Él fue uno de los, digamos, de los que lo empujó junto con una familia, por ejemplo, la de Maribel Telaxte, que se llama, que lograron juntar 200.000 firmas, que era una mujer que tenía Alzheimer y que le había pedido, por favor, que el día que se olvidara de sus hijos y de su marido, no quería vivir más. Ujú. Entonces hicieron toda una campaña y todo un documental sobre la historia de vida de ella. Y después otro caso, el de Ángela Hernández, que su mujer, María José, hacía 30 años que estaba inmovilizada. No podía mover ni los ojos ya. Y lo mismo. Ella le había pedido en su momento que cuando no pudiera más, la matara. Y él la ayudó a suicidarse. Y también tuvo un quilombo legal bárbaro. Pero este hombre, Horman, escribió toda una carta en donde pedía, por favor, que entendieran que era una cuestión de humanidad ayudarla a ella a irse de este mundo como ella quería. Porque cada uno puede decidir cuándo quiere dejar de sufrir. En ciertos casos, ¿no? Y con ayuda psicológica y con todo lo que sabemos que requiere esto. Pero bueno, lo que es cierto es que en el 2021, gracias a Horman, que es un médico argentino, y a varias familias que empujaron esto, fue un esfuerzo entre muchos colectivos, se aprobó la ley de eutanasia y es uno de los pocos países que tiene la ley de eutanasia aprobada. Uruguay fue hace poco otro de ellos. Nosotros no tenemos eutanasia. Tenemos Igual lo que se te llama puedes muerte morir, digna, ¿eh? que es distinta. Pero bueno, esta es la historia de Marcos Horman, un argentino que fue pionero en la eutanasia de España. Bueno, muchas Mirá qué gracias. bien. Gracias, Manuela. Ya venimos.